bien, mi nombre es Jairo de Jesús Cardona, párroco de esta bella comunidad de Arboleda, Caldas, ya hace 3 años y medio, nombrado por Monseñor Oscar Aníbal Salazar, de la diócesis de La Dorada de Guaduas. Yo llegué en el 2011, prácticamente ya 10, 11 años después de esa tragedia tan tremenda de la toma guerrillera en el año 2000, ya una comunidad de alguna manera algo organizada, después de toda esa situación tan difícil, afortunadamente ya en un ambiente de relativa calma, donde ya incluso las mismas comunidades, las mismas veredas manifiestan no presenciar grupos armados, afortunadamente. Sin embargo, encuentro una comunidad todavía marginada, todavía traumatizada, todavía como con una mentalidad de ser víctimas todos, una comunidad todavía muy necesitada de poder salir de esa situación que los marcó definitivamente. Entonces una comunidad muy dependiente todavía de las ayudas, de las instituciones, de lo que de afuera pudieran brindarle, pero en sí una comunidad que desea superar ese trauma, esa situación tan compleja que vivió en esos años de violencia, una comunidad muy aferrada todavía a su tierra, a sus proyectos, a sus cosas, a sus familias. Entonces con ellos hemos tratado de caminar, de avanzar, de ayudarles a salir de esa situación. Pero en sí encontré una situación en relativa calma, ¿no? Con relación a lo que tuvo que soportar este pueblo, esta comunidad, antes inclusive del año 2000, que fue como el año de la toma, y años posteriores, donde todavía se veía la presencia de los grupos armados. Entonces yo creo que en sí me siento de alguna manera afortunado porque encontré un ambiente tranquilo. Escuchaba testimonios de compañeros sacerdotes que les tocó años anteriores estar trabajando acá y fue muy complejo, muy difícil para ellos. Entonces me he sentido bien, tranquilo, porque ya hay otro ambiente diferente para trabajar con la comunidad. Sí, nos contaba el sacerdote de Pensilvania, ¿no? Que él también había hablado con el párroco que estaba aquí. Cuéntenos un poco cómo vivió la Iglesia ese proceso en lo que le han contado a usted. Sí. Para los sacerdotes tuvieron que estar en ese tiempo por acá, fue muy difícil. Hubo incluso un sacerdote que no soportó el ambiente y fácilmente o rápidamente pidió traslado por la misma zozobra, en un ambiente difícil. El mismo padre Javier Carmona, que fue el que tuvo que soportar el momento de la toma en el año 2000, cuenta que fue una situación supremamente difícil para él como párroco, y su papel fue fundamental también, ¿no? Hay historias muy bonitas de él donde en ese momento de la toma tuvo que interceder y salir a la plaza en medio del bombardeo, en medio de todo ese cruce de disparos. Tuvo que salir con un pañuelo blanco a pedir que le dieran un momento, unos 5 minutos de tregua para sacar las personas que estaban en el centro de salud, el personal médico y los enfermos que estaban allí. Entonces fue momentos muy difíciles, y los sacerdotes que les tocó este momento jugaron un papel muy importante. Yo creo que fue muy valioso, y eso lo reconoce la gente, ¿no? Esa presencia del sacerdote, de la iglesia, ahí acompañando a la comunidad en ese momento tan difícil, y luego, después de la tragedia, todo el papel que hizo la parroquia y la diócesis, las parroquias cercanas, el obispo, la arquidiócesis de Manizales, para empezar como a resurgir y a salir de esos días tan trágicos, fue fundamental. Yo creo que todo lo que se pudo empezar a hacer fue coordinado precisamente por el párroco en ese momento, padre Javier Carmona, y acompañado por el obispo y demás sacerdotes cercanos. Y, o sea, habla además de un sacerdote. ¿Cómo se articulaba eso? ¿Había un párroco aquí y había personas acompañando? Sí, pero digo sacerdotes cercanos de las parroquias cercanas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pensilvania, del párroco de
de Pueblo Nuevo, de Puerto Venus, ¿no? Estuvieron ahí acompañándolo y muy cercanos en ese momento tan difícil. Aparte de eso, pues a nivel de la diócesis fueron varias parroquias que estuvieron muy pendientes en ese momento. Incluso, como te decía, la misma arquidiócesis de Manizales, en cabeza del padre Alirio Ramírez, muy querido, de la Pastoral Social de Manizales, acompañó mucho esta comunidad en ese momento. Entonces, la iglesia estuvo muy metida, diríamos, de lleno en esa situación, y eso ayudó pues a que la gente, pues los que quedaron aquí, porque fueron muchos los que se fueron, los que quedaron aquí pudieran tener como un aliciente, un aliento, alguien que los motivara como para decir, bueno, pasó esta tragedia tan horrible, pero se puede continuar y hay que seguir. Entonces, en eso sí, resaltar el papel de la iglesia y el papel de los sacerdotes en estas situaciones de conflicto y en estas situaciones difíciles que tienen que asumir las comunidades o vivir las comunidades en momentos determinados. O sea que cuando hubo la toma, digamos que los párrocos de las parroquias vecinas vinieron a apoyar. Sí, sí, claro. Recuerdo que fueron varios sacerdotes que visitaron el pueblo después de eso, y muchas parroquias ofrecieron su ayuda y se hicieron colectas inclusive en algunas parroquias para ayudar económicamente, no solo acá en la parroquia, sino algunas familias y algunas situaciones muy delicadas que quedaron después de eso. Y a nivel de la diócesis se manejó también mucha ayuda a través de la pastoral social para tratar de dar una manito, pues incluso ahora que hablábamos de la reconstrucción del templo y de esta casa cural tan bonita que quedó, pues hubo intervención y ayuda incluso de iglesias extranjeras, de Alemania, de Estados Unidos, de la arquidiócesis de Albania, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Prácticamente gran parte de la ayuda económica que llegó para reconstruirlo, la parte de la parroquia fue de afuera. Claro que también ayudó a Acción Social, a las entidades de Colombia que también pusieron su granito de arena, pero sí, a nivel de la iglesia fue mucha la ayuda que se recibió por parte de afuera inclusive. ¿Y usted de dónde venía ahora cuando ha llegado aquí? Cuando llegué aquí venía de trabajar en Puerto Perales, Antioquia Abajo, en el Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá, pues, otro ambiente, ¿no? Muy diferente. Ya no de tanto de presencia de grupos de las FARC, sino de paramilitares. Entonces el Magdalena Medio, pues, Puerto Boyacá, que siempre se ha dicho que es la capital antisubversiva de Colombia. También una zona compleja, pero también estuve por allá 5 años y de allá me manda el obispo para acá. En un ambiente también complejo porque, como te decía ahora, venía después de esa toma momentos muy difíciles acá, que incluso varios sacerdotes se resistían a venir, ¿no? Recuerdo que cuando el obispo me pidió el favor de venir a trabajar acá, mi padre Jairo, colabóreme, pues trabajando en Arboleda, atendiéndome a esta parroquia, porque ya le he pedido el favor a 2, 3 sacerdotes y ninguno se me ha atrevido a irse para allá, porque estaba como el estigma de que Arboleda era una situación compleja para ir a trabajar incluso como sacerdote, por esa misma historia trágica, pues, que todavía era muy complejo, ¿no? Como te decía, llegué y encontré una comunidad más bien, y un ambiente más bien de tranquilidad. Sí, pero bueno, realmente hace 3 años ya había pasado lo grueso de... Sí, ya había pasado todo lo... Porque la historia, pues, lo que no escuchan la gente es que después de la toma del 2000 hubo presencia del grupo armado 2 años más aproximadamente de tiempo completo prácticamente, donde ellos eran los que mandaban aquí. No había presencia del Estado, no había policía, no había fuerzas militares, entonces ellos eran los que decían cómo se hacían las cosas. Ya en el 2002, hablan después de la posesión de Álvaro Uribe y demás, a los meses llegó el ejército ya con toda la fuerza a sacarlos. Incluso hablan de que ese momento fue muy similar a la toma misma, porque fue una cruce de balas impresionante, donde el ejército llegó con toda su fuerza a hacer su presencia y las FARC saliendo de huida, pues eso creo que fue, también cuentan, un momento muy difícil, un día de mucha zozobra,
mucho miedo también, se pensaba que iba a haber otra situación muy parecida a la del año 2000, eso fue en el 2002, finalizando el 2002. Pero de ahí para acá la realidad ha cambiado y creo que gozamos, gracias a Dios, ya de una tranquilidad y un ambiente de paz, digámoslo así, entre comillas, pero ya sin por lo menos esa zozobra y esa situación tan difícil de decir que están ahí los grupos armados, ¿no? Yo por lo menos me muevo aquí la parroquia tiene 22 veredas, yo me muevo prácticamente por todas y algunas muy distantes, como Samaria, como hablábamos anoche, pues a más de 4 horas y que fue incluso en ese momento de la presencia de las FARC por aquí, fue un sitio donde ellos se albergaron con mucha facilidad y donde hicieron también muchas cosas. Y no, uno va por allá y también una comunidad le dice, padre, gracias a Dios, está muy tranquilo, no estamos sino los que vivimos aquí, las familias que permanecemos acá y no más. ¿Y cuántas familias más o menos hay en Samaria? Hay unas 11, 12 familias, después de que era una vereda muy poblada, de muy buen ambiente, donde había incluso inspección de policía, donde había centro de salud, donde había un ambiente de comercio muy bonito. Hay historias muy bellas de allá, donde se cuentan que se venían cada 8 días la romería de gente con sus mulas trayendo sus productos, se produce muy buen café por allá, panela, es un clima muy agradable y es una zona muy bonita. No, eso se acabó después de toda esa tragedia, porque prácticamente todas las familias fueron desplazadas. Permanecen unas cuantas, te digo, unas 11 familias aferradas ahí a su terruño, a su trabajo, a sus propiedades, pero ya en una situación compleja porque por la lejanía, por la distancia incluso desde acá es muy complejo. Hay familias que se demoran meses para salir de por allá por la dificultad del camino, del acceso tan complicado. Entonces, pero gracias a Dios, pues a nivel de conflicto y de violencia y de grupos armados está muy tranquilo ya por ese lado. ¿Y hay escuela allí en Samaria? Sí, hay una escuelita, se manejan alrededor de 25, 30 niños inclusive, y permanece un profesor allí. Bueno, lo que sí ya no hay es inspección, creo que ni enfermera. Hay una capillita inclusive, tenemos allá una capillita, una casita cural, hay una vieja, una casita cural de esas hechas en madera todavía, pero nunca tuvo párroco propio, ¿no? Siempre se ha atendido desde acá. De pronto por temporadas, por los programas pastorales que se realizan desde la parroquia, por Navidad o por Semana Santa, hay años en los que ha habido misioneros o seminaristas, o tanto la presencia de un sacerdote una semana, en fin, pero no es pues propiamente como parroquia, no. Hace parte de la jurisdicción de esta parroquia, una veredita, y más ahora pues con tanto desplazamiento que hubo y tan poquitas familias, pues no da, no se justifica pues como la presencia de un sacerdote allá constantemente. Hay una pregunta, en esta zona que hubo mucho desplazamiento, Samaria, ¿sabe usted de pronto de procesos de restitución o qué ha pasado con estas tierras que dejaron abandonadas, mucha gente ha regresado o no, a dónde se fueron ellos? La verdad es que ha habido un poquito retorno, por decirlo así. Yo creo que casi que todas las familias que salieron en ese momento ya se establecieron como en otra parte y me imagino que lograron hacer vida ya en otro lado y tienen sus proyectos por allá. Muy poco. A nivel de restitución de tierra, estos días he escuchado por ahí algo de un programa del gobierno, no sé, que han venido por ahí algunos a eso. No he tenido como la oportunidad de estar en contacto pues, directamente con ellos, pero sí escuché, incluso me llamaron para facilitarles con unos amigos acá las Vestres para ir hasta por allá a la torre. Creo que por ahí van a empezar, pero la verdad no estoy como muy empapado cómo vaya ese proceso de restitución de tierra.
Estas zonas hay minas antipersona en estas comunidades, en Samaria. Creo que sí, no sé en qué cantidad, pero sí se han manifestado. Y incluso tengo conocimiento de una ONG o una cosa así que está por aquí por Puerto Venus y están en eso, un proceso de desminado, y creo que la idea es terminar por allá, pues, la parte de Antioquia, aquí abajo, después del río Samaná, y luego pasar para acá, para la parte de Caldas, que correspondería pues a Arboleda, para hacer eso, porque tengo entendido que sí han encontrado, no sé en qué cantidad pues, o qué tan cercanas a las familias, a las casas, pero creo que sí hay presencia de ellos. Y como te digo, tengo entendido que hace parte Arboleda como tal, y estas veredas donde hubo más presencia de este grupo, hace parte de ese programa de desminado que tiene esta ONG, que no recuerdo el nombre, es como una cosa internacional que por ahí, creo que están allí por Puerto Venus. Padre Jairo, Arboleda tiene celebraciones patronales, celebraciones religiosas. Sí, pues aquí el titular de la parroquia es San José. Bueno, sin embargo, a San José se le hacen muchos juegos en platillos, como en cuenta. Tradicionalmente parece ser que la patrona como tal de la parroquia es la Inmaculada Concepción. Entonces ha habido tradicionalmente por diciembre, la fiesta de la Inmaculada es el 8 de diciembre. Entonces se hace algo así, no como anteriormente. Desafortunadamente se ha ido perdiendo mucho esas tradiciones tan bellas desde el punto de vista religioso. Pero cuentan aquí los mayorcitos que era una fiesta muy linda, la fiesta patronal en torno a la Inmaculada Concepción, cada año, pues como te digo, por diciembre. Sin embargo, hoy conservamos la fiesta y hacemos un triduo a la Santísima Virgen, 6, 7 y 8, con motivo pues, de ser como la patrona de la parroquia. De resto se hace lo tradicional, la fiesta de la Virgen del Carmen en julio, la Semana Santa. Hacemos la celebración del Día de San Isidro, el patrono de los campesinos, y de resto las fechas o las fiestas litúrgicas que el calendario de la parroquia misma nos pide dentro de la iglesia, de la parroquia misma, pero así como fiestas grandes, religiosas, no, diría que no se sale pues como de lo que se hace. Pero ni antes de los sucesos del conflicto. Bueno, sí, no, antes de los sucesos, y como te digo, antes parece sí que la fiesta de la Inmaculada era muy bonita, era muy tradicional y era algo que hacía parte como de la cultura y de la idiosincrasia y de la expresión de fe y de religiosidad de la población. ¿Y usted tiene conocimiento si durante los hechos del conflicto se siguió celebrando o se paró de celebrar? Parece que se paró porque uno generalmente llega a una parroquia y trata de mantener o de continuar con lo que se venía haciendo. Yo llegué y la verdad no había como una imagen cercana de una fiesta patronal grande como se ponía, como cuentan que había, pero varios años atrás. Entonces parece que no sé exactamente si por motivo del conflicto del 2000 o de pronto algunos años antes ya se había ido como mejorando esa celebración misma como tal. Entonces, como te digo, hoy se conserva todavía pues como la fiesta propia de la Inmaculada, pero no como tanto como una fiesta patronal donde se habla de que se hacían unas romerías muy bonitas desde las veredas y cada día venía una vereda con sus procesiones y celebraban cada día una fiesta muy bella en torno a la Virgen. No, ya hoy pues es complicado incluso por la misma situación económica, la gente movilizar gente todos los días, en fin. Pero lo que no sé exactamente si fue precisamente por motivo del conflicto o después, o desde antes, ¿no? Pero sí, se ha mermado mucho eso, de pronto también por la misma falta de fe y de compromiso de los mismos cristianos católicos, que en eso hemos perdido mucho, por decirlo así, ¿no? Ese fervor, esa devoción, ese amor a las fiestas religiosas. También eso no sé si por la misma situación social, por tanta cosa,
ha ido afectando un poco la respuesta espiritual o religiosa de la gente. Sin embargo, pues se mantiene el buen espíritu de fe en muchos, en la gran mayoría, y responden a lo poco o a lo mucho que desde la parroquia se pueda organizar. Porque ¿hay alguna celebración, aunque no sea religiosa, que congregue también a la gente de las veredas? Sí, claro. Tradicionalmente aquí se celebran las fiestas del arriero cada 2 años. Ajá. Ha sido también algo muy tradicional y eso congrega completamente todo el corregimiento. Sale mucha gente de las veredas, se hace durante todo un fin de semana. Y claro, pero ya es una fiesta pues ya tipo pagana, por decirlo así, de tipo simplemente de fiesta mundana, ¿no? Pues, se organizan también actividades bonitas, tipo cultural, deportivas y demás. Ya es la rumba, es lo tradicional de cada fiesta del pueblo. Pero sí, se hace cada 2 años, incluso este año corresponde, se están programando para el mes de noviembre. ¿Y las veredas tienen también su propia fiesta? O sea, quiero decir, esta pequeña iglesita que dice que hay, o sea, ¿tienen alguna celebración? No. ¿O la celebración siempre son en la arboleda? Siempre están centralizadas, como acá no, que no pueda como resaltar algo propio, típico de una vereda en particular, no hay como nada como que resaltar en ese sentido de cada vereda, no todo se hace como enfocado a todo lo que se programa y se organice desde acá, desde la cabecerita pues, del corregimiento. Porque además hay veredas donde son muy pocas las familias que quedan. Hay veredas con 2, 3, 4 familias prácticamente. Llegándole a Samaria hay una vereda que se llama Alejandría y es habitada por 2, 3 familias nomás. Entonces esa misma situación ha hecho que de pronto no dé como para organizar una vereda, una fiesta propia, particular de ellos, pues como que llame la atención, ¿no? Lo que se organiza, como te digo, pues como desde acá, a nivel de la corregiduría, a nivel de las instituciones que ya hacen pues como presencia acá, a nivel del colegio, a nivel de la parroquia. Es decir, lo que se organiza acá, sí, la gente del campo responde y se acerca y participa. Pero manejamos mucha cercanía con el comandante de la policía, además un señor muy cercano pues, a la parroquia, muy católico, muy colaborador y constantemente me está como contando esas situaciones sociales. Y me dice, padre, no hay así como novedades, cosas que uno pueda de manera de preocuparse, ¿no? Comentarios de la gente por ahí de la calle, como el cuento, pero no como nada concreto, y la verdad uno no ve tampoco como acciones que digan, sí, eso fue ese grupo o tal movimiento que hay por ahí raro, ¿no? Como te decía ahora, gracias a Dios, pues en estos 3 años y medio que llevo he visto mucha normalidad en eso, mucha calma, hasta el punto pues de decir, no, ni siquiera un asesinato, una muerte que digas que fue víctima de tal grupo. Entonces, así como de resaltar, que le diga que ha habido como brotes, como decías, de gente por ahí que se quiera reorganizar, ¿no? Que uno pueda como comprobar y decir, sí, ya no se ve. No te digo, no faltan por ahí comentarios, pero uno no sabe pues de dónde lo sacan o por qué o cómo. Pero pues lo que uno puede percibir es una relativa calma, gracias a Dios, en todo el corregimiento. Padre, parte de esa reparación, digamos que exige la gente después de tener un conflicto tan agudo como el que es el psicológico, ¿cierto? Y en parte uno sabe que en muchos lugares el papel lo asume es la iglesia. La primera pregunta es cómo, a través de qué mecanismos han digamos, manejado ustedes esa situación, ustedes como iglesia, y qué ha visto de parte de los gobiernos municipales, departamentales, nacionales en torno a este tema de la reparación psicológica a ciertos sectores, bien sea a los niños, que en ese tiempo eran niños, a los adultos, bueno, en fin. A mí me parece que en eso no se ha hecho mayor cosa. Desafortunadamente todo se enfoca en reparación meramente material,
Lo que uno puede percibir es que el gobierno, las entidades del Estado se han enfocado como en decir, bueno, se les cayó la casa, vamos a levantarle la casa por lo menos. Bueno, eso es importante y eso de todas maneras hay que hacerlo. Pero en eso que tú dices de reparación, ya en torno a la persona como tal, como víctima de un conflicto, los programas han sido cortos, yo creo que y no se ven como unos programas o unos trabajos que vayan enfocados a decir este niño que fue víctima no crezca con un resentimiento, con un complejo, con una situación de agresividad por lo que tuvo que vivir, por lo que le tocó pasar. Creo que falta mucho en eso y uno lo nota aquí todavía en mucha gente con un profundo resentimiento, con un profundo dolor todavía por lo ocurrido ya hace 14 años. En estos días, precisamente en un programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, en el que venimos trabajando muy fuertemente con los campesinos y con los líderes, se hizo un evento muy bonito y estuvo incluso Noticias 1 acá entrevistando a algunas personas que fueron víctimas de eso. No sé si lo pudieron de pronto ver. Y una de las entrevistas fue a una niña que perdió el papá en la toma. Y la expresión de esta niña es de odio todavía, de rencor contra Karina, la que comandó pues todo ese ataque guerrillero acá. Y era una expresión de decir, bueno, si Dios no la perdona, nosotros no. Dios es el que la tiene que perdonar, porque ¿a qué va a venir aquí a pedirnos perdón si después de dejar el pueblo como lo dejó? Una expresión como todavía o sea, no hay todavía como ese proceso de buscar la sanación, el remedio como para sanar esa situación de rabia, de odio, de violencia que quedó después de ese conflicto. Entonces yo diría que incluso a nivel de la misma iglesia, yo creo que nos hemos quedado cortos a pesar de los procesos que se vienen haciendo, a pesar de los trabajos de evangelización que la parroquia o los sacerdotes hemos hecho, creo que todavía nos quedamos cortos en eso, porque no es fácil sanar heridas de violencia, de esas cosas, y de resentimientos, y todo, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Uno nota mucho eso todavía acá, jóvenes muy resentidos, muy indiferentes, jóvenes donde todavía no tienen el sentido de pertenencia por esto, y no que dicen, no, esto es un pueblo acabado, un pueblo que no les despierta ninguna expectativa, ningún proyecto de vida interesante para ellos, sino que entonces lo mejor es salir. Y quedaron como estigmatizados de que Arboleda es un moridero, por decirlo así, es una situación difícil donde aquí no se puede hacer vida, sino que hay que salir corriendo. Entonces creo que falta muchos programas, como tú dices, de psicología, de motivación, de orientación, de acompañar a las víctimas para que puedan superar